Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar en esta mañana acerca de prioridades. Prioridades. ¿Qué pasa cuando una persona abandona sus prioridades? Pierde el norte. ¿Todo le sale qué? Todo le sale mal. ¿Qué más? Se puede desanimar porque pues no alcanza resultados, ¿cierto? Ejemplos, en una relación de pareja, pues todos sabemos cuáles son las prioridades dentro de la relación de pareja, pero a veces nos distraemos y abandonamos las prioridades. ¿Qué puede pasar con una relación de pareja en donde se abandonan las prioridades? Se va enfriando, se van distanciando, hasta que se puede terminar, ¿cierto? O pueden seguir ahí, pero en una frustración, porque si no se le da prioridad a esa relación de pareja, pues. ¿Y qué tal si una persona tiene un proyecto académico? Entonces entra a estudiar, se mete a una universidad o a un curso o está estudiando algo y va olvidando sus prioridades. No se gradúa, no alcanza a ser ese profesional que soñó. No alcanza a tener el título que soñó, no puede seguir adelante en su proyecto de vida, por lo menos en la parte profesional. ¿Y qué pasa con una persona que tiene un proyecto laboral o empresarial y olvida sus prioridades? O pierde el empleo, o se le acaba su emprendimiento, su proyecto de emprendimiento, porque no puso cuidado a sus prioridades. ¿Y qué tal si hablamos de las prioridades ministeriales? ¿Cuáles son las prioridades ministeriales en un hijo de Dios, en un discípulo de Cristo? Cuando de servirle a Dios se trata, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles deberían ser las prioridades del discípulo de Cristo? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente son la prioridad. Hay muchas cosas que son buenas, pero no necesariamente prioridades. Para algunos la prioridad será la parte musical, por ejemplo. Para otros la prioridad puede ser la construcción y las instalaciones físicas. Para algunos la prioridad puede ser la logística y la administración. Para algunos la prioridad puede ser la teología y la doctrina, o aún la liturgia. Pero pensemos, ¿cuál es la verdadera prioridad en el servicio a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora, hablando en términos absolutos, hay una prioridad que está por encima de todo y es la gloria de Dios. Ese es el propósito supremo y todos los otros propósitos tienen que estar supeditados a eso. Todo lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. Pero yo quiero hablarles de algo que puede estar en segundo lugar después de la gloria de Dios, de lo que hay en el corazón de Dios y de lo que hay en el corazón de la iglesia y del discípulo de Dios. Después de la gloria de Dios, ¿cuál es la prioridad? Entonces veamos cuál es la prioridad de Jesús, cuál es la prioridad del reino de Dios y cuál es la prioridad mandada a los discípulos de Cristo, específicamente en el Evangelio de Lucas. En primer lugar, la prioridad de Jesús. Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Jesús dijo estas palabras cuando estaba en casa de un cobrador de impuestos que se llamaba, una pista bajito así como Ricardo, Jesús estaba en casa de este hombre que era visto como un pecador, odiado por el pueblo, y Jesús va a llevarle el mensaje de la salvación y otros le critican por dedicar tiempo a personas como esta. Y la respuesta de Jesús es que su misión prioritaria es la de llevar el mensaje de la salvación a los pecadores.
Había muchas cosas que Jesús podía hacer buenas, muchas cosas que Jesús hizo importantes, pero Jesús tenía clara la misión a la cual había venido a este mundo. ¿Y era cuál? Salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. La salvación era la prioridad para Jesús. Muchas cosas buenas hizo Él. Milagros, sanidades, cosas sobrenaturales. Dio alimentación a los que tenían hambre. Dio consuelo a los que estaban tristes. Predicó, enseñó. Pero todo esto estaba supeditado a una prioridad que era la salvación de los perdidos. Pensemos en todo lo que hizo Jesús para venir a la tierra. ¿Qué hizo Jesús para venir a la tierra? Dejó su reino, dejó sus privilegios, dejó su comodidad y vino a la tierra a sufrir pobreza, vino a la tierra a sufrir dolores, humillaciones y una muerte tortuosa para cumplir su prioridad, la salvación de los pecadores. Díganme si esa prioridad no era evidentemente importante. Si Jesús hizo todo eso para venir a cumplir esa misión, ¿no valía la pena? Si Jesús hizo todo eso, pues claro, Jesús está demostrando que esa misión era muy importante, porque fue capaz de dejar, de entregar y de someterse a circunstancias por el cumplimiento de esa prioridad. Eso es un mensaje fuerte para nosotros, que quizás no queremos dejar algunas cosas y someternos a algunas cosas por el cumplimiento de la prioridad. Valía la pena cumplir con esa misión prioritaria, la de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en su vida terrenal se hubiera distraído con una cantidad de cosas en el mundo y olvida su misión prioritaria? ¿Qué hubiera pasado? Todos condenados, muertos y sin esperanza, porque el Señor se le olvidó, se distrajo de sus prioridades. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué escena tan terrorífica, que nuestro Salvador hubiese olvidado su prioridad. ¿Qué tal? Nuestro futuro dependía de eso. Y las tentaciones Y tuvo tentaciones para desviarse. Algunas personas preguntan: ¿y Jesús por qué no se casó? Si el matrimonio es bueno y es una institución, porque él tenía su prioridad y solo tenía 3 años para cumplir con un ministerio. Hubiera terminado un poquito distraído si el Señor quiere formar una familia. Así que es la prioridad de Jesús la salvación de los perdidos, el llevar el mensaje, el dar testimonio del evangelio de salvación. Ahora veamos cuál es la prioridad del reino de Dios. Esa es la prioridad de Jesús. Pero ¿cuál es la prioridad del reino de Dios? Allí en Lucas también, dice en Lucas capítulo 15, verso 7, les digo de la misma manera: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La prioridad del reino. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Jesús está predicando una serie de parábolas en el Evangelio de Lucas capítulo 15 y de capítulos anteriores. Y específicamente aquí ha predicado sobre la parábola de la oveja perdida. Entonces el Señor enseña que hay un pastor que tiene 100 ovejas, está muy contento con sus 100 ovejas. Y dentro de las 100, una se extravía, una se pierde. Dentro de la lógica humana está que se pierda. Es solo una, tengo 99. ¿Qué más da una oveja más? ¿Qué más da una oveja menos? Que se vaya, no me importa. Dentro de la lógica humana, pero dentro de la lógica de Dios es al contrario. Jesús enseña que este pastor está dispuesto
a dejar las 99 e ir en busca de la oveja perdida, y traerla y devolverla al redil. Y el texto termina diciendo que cuando esto sucede, hay fiesta en el cielo. Qué interesante, hay fiesta en el cielo. Hay muchas cosas que alegran el corazón de Dios, muchas cosas. Pero si quieres saber cuál es lo que más mueve el corazón de Dios, es el arrepentimiento de un pecador. Eso nos traza una ruta de prioridad a nosotros. Porque nosotros pensamos que la máxima alegría de Dios es cuando el pueblo se reúne a alabarle y se queda aquí encerradito alabándole, esas alabanzas y esa adoración tan hermosa para el Señor. Sí, claro, le gusta cuando se hace de corazón, pero hay algo que le agrada más: cuando el pueblo sale a buscar a quien está perdido, cuando el pueblo va por la oveja que se ha distanciado, por esa oveja que está apática, que está en crisis de fe, que se ha apartado del Señor. Eso le agrada más al Señor. ¿No creen ustedes que eso cambia la perspectiva de prioridades que debe haber dentro del reino de Dios? Absolutamente. Dios se alegra cuando te congregas. Dios se alegra cuando le cantas de corazón. Dios se alegra cuando tú das tus diezmos y ofrendas. Dios se alegra cuando estudias la Biblia, cuando oras en tu devocional. Pero hay algo que mueve el corazón de Dios y que se goza profundamente, y es cuando tú y yo vamos y traemos a un pecador para que se arrepienta. Eso me hace a mí evaluar lo que yo estoy haciendo en mi ministerio. Porque hay muchas cosas buenas en el ministerio, pero que no necesariamente son la prioridad. Pues como yo canto cada 8 días en la iglesia, yo ya cumplí mi obra. Ustedes han escuchado cómo canto yo hoy, ya cumplí mi obra. Y dirijo la alabanza, una belleza. Ya cumplí mi obra, sí. ¿Acaso este no es solo un medio para una prioridad mayor? Ah, no, pero como yo administro las instalaciones de la iglesia y la tengo bonita, pintada, limpia, ya cumplí mi obra. Señor, soy un fiel siervo. ¿Así? ¿Acaso la prioridad del reino de Dios? Es muy importante que esté bonita la iglesia. No, pero yo me dedico a los asuntos administrativos, y la contabilidad, y las cuentas, y los proyectos, y la logística están como un relojito en la iglesia. Pregunta: ¿es esta la prioridad? Hermano, pero yo soy profesor de teología, he estudiado por años en los seminarios y me dedico a enseñar teología y doctrina, y cuido que la doctrina dentro de la iglesia permanezca fiel. Muy bien, muy bien. Pero hay algo que toca el corazón de Dios, y es cuando un pecador se arrepiente. Si todas estas cosas buenas, importantes que he mencionado no están en función de que los pecadores se arrepientan, hermanos, hemos abandonado las prioridades. Estamos entretenidos en la iglesia, encerrados en 4 paredes, disfrutando porque eso es muy bueno, pero nos estamos distrayendo y perdemos de vista la misión que Jesús tenía, por la cual dejó su gloria, se humilló y fue torturado. Y la misión que tiene el reino, lo que más trae fiesta en el cielo, lo que más trae gozo en el cielo. ¿No les parece muy amoroso de parte de Dios? Porque en últimas, en lo que Él está interesado es en el futuro de la humanidad. Cuando Dios piensa en la salvación, está pensando en el futuro de la humanidad, para que en últimas, a futuro, nos vaya bien a todos. Es un pensamiento precioso, es un deseo amoroso, tierno, pero nos distraemos. La restauración de un pecador, la salvación de un condenado, el perdón de un culpable,
Esa es la prioridad del reino de los cielos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es la prioridad de Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, es la prioridad del reino. Entonces, veamos cuál es la prioridad, o cuál debe ser la prioridad del discípulo de Cristo en el Evangelio de Lucas. Capítulo 5, verso 10, segunda parte. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. No temas, te voy a convertir en un pescador de hombres. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el principio del ministerio de Jesús. Jesús estaba predicando a una gran multitud. Era tanto que Jesús se sentía asediado, entonces estaba en la playa, vio unas barcas y les dijo a los pescadores: déjenme subir a las barcas y muévanse un poco de la arena de la playa, retirémonos un poco, de manera que yo pueda tener de alguna manera un púlpito para predicar a toda esta multitud. Así que se subió en la barca y desde la barca predicó a todos. Cuando terminó de predicar, Jesús le dijo a los pescadores: vamos a pescar. Y ellos le dicen: Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar y la verdad no estamos en subienda, no es tiempo de, la cosa está muy dura. Y él les dice: vamos. Bueno, Señor, si tú lo dices. Se fueron hasta la parte más profunda y cuando lanzaron las redes, fueron tantos los peces que las barcas se hundían. Y en ese momento Simón Pedro cae de rodillas ante el Señor y le dice: apártate de mí, porque soy pecador. Es decir, reconozco que estoy ante alguien grande, reconozco que estoy ante el Hijo de Dios y yo apenas soy un pecador. Y el Señor, de manera cariñosa, entendiendo los propósitos para los cuales Él había venido y entendiendo el potencial de la persona a la que le estaba hablando, le dijo: no temas. ¿Sabes por qué? Porque tengo un plan para tu vida, tengo un propósito para tu vida y te estoy llamando en este momento y te voy a capacitar y te voy a dar de mi espíritu para que te conviertas de pescador de peces a pescador de almas. Y ese será tu propósito de ahora en adelante. Y dice el texto que a partir de ese momento esos pescadores, ese grupo de pescadores, dejaron sus redes, dejaron sus barcas y siguieron a Jesús. Durante 3 años le acompañaron, lo escucharon, vieron su ejemplo, su testimonio, fueron capacitados y sobre sus hombros descansó después la responsabilidad de la misión de la iglesia. Nada más y nada menos. Esa prioridad que Jesús mostró cuando vino al mundo, esa prioridad mostrada en el reino de Dios, es transmitida a unos hombres como ustedes y como yo. No temas, desde ahora serás un pescador de hombres, un pescador de seres humanos. ¿Cuál fue el propósito por el cual reclutó personas Jesús? ¿Para hacerlas administradoras? ¿Sí o no? ¿Para enseñarles a hablar en inglés? ¿Para montar un grupo de alabanza? ¿Para enseñarles a construir templos? No. Entonces, ¿para qué? Para hacer discípulos. Prioridad. Las otras cosas son muy buenas, hay que hacerlas, pero la prioridad: pescar almas, traer arrepentidos a los pies de Cristo. Ese era el propósito. Aprendieron a predicar, aprendieron a ser santos, aprendieron a ayudar al prójimo, aprendieron a tener fe, pero su prioridad, su misión era ser pescador de almas. Un pescador de hombres, un pescador de seres humanos, es aquella persona que atrae personas a Cristo, atrae a otros hacia Cristo, los atrae hacia Cristo. Y esa palabra atraer
es muy interesante porque a veces nosotros hacemos lo contrario. Apartamos personas de Cristo. ¿Cómo cuesta hacer un discípulo? Y a veces hay tropiezos y personas apartan a la gente de Cristo. ¿Cómo? Con sus actitudes, con sus palabras, con su mal testimonio, con su desobediencia. Imagínense, hermanos, Dios hace todo lo que está en sus manos, pone todos los medios, entrega a su Hijo, envía a su Hijo, hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, y a veces esa persona que está intentando venir, lo sacamos de la iglesia. La verdad, muy triste, ¿no les parece? Si a Dios le produce profundo gozo que un pecador se arrepienta, ¿cómo será la tristeza que le produce cuando somos tropiezos para aquellos que están intentando llegar a Cristo? Tanto es que en alguna ocasión dijo Jesús: es mejor que se amarre una piedra en la cabeza y se tire al mar. Si vas a hacer tropiezo para otros, para que lleguen a Cristo, cuidado. Atraer personas a Cristo, testificarles para que tengan esperanza en el Señor, consolarles para que entiendan que hay perdón de pecados. Entonces, aquellos que siguen a Jesús, ¿quiénes aquí siguen a Jesús? ¿Todas las manos levantadas o hay alguien que duda que está siguiendo a Jesús? Yo veo todas las manos levantadas. Todos aquí nos declaramos seguidores de Jesús. Señor Jesucristo, creemos en ti y somos tus seguidores. ¿Qué se espera de un discípulo de Cristo? Que sea un pescador de almas. Es lo que se espera, es la prioridad de aquel que sigue a Cristo. Es lo que Cristo espera de ti y espera de mí. Que hagamos muchas otras cosas, aleluya, pero que seamos pescadores de almas. Reclutadores de la fe, evangelizadores, misioneros, personas que dan testimonio a otros para que se salven y se libren de la condenación eterna. Llámalo como quieras, pero que atraigamos personas a Cristo. La prioridad para los seguidores de Cristo no era que se convirtieran en grandes constructores de edificios, ni en grandes músicos, ni en grandes organizadores de magnos eventos, o magníficos administradores, o profesores de teología, personas con profundos conocimientos en doctrina, o que tuviéramos un estereotipo de liturgia. Todo eso es secundario frente a la misión prioritaria que el Señor nos llama. El Señor escogió un grupo de personas y los capacitó para que cumplieran con esa misión. Y la misión era llevar el Evangelio de la salvación. Tú has dicho que eres un discípulo de Jesucristo. Has levantado tu mano y has confesado: yo soy discípulo de Jesucristo. La pregunta es: ¿estás llevando personas al arrepentimiento? En el último año, ¿a cuántas personas le has compartido tú? Piensa, en este último año, ¿a cuántas personas has invitado a la iglesia? ¿A cuántas personas le has compartido el Evangelio de Cristo? ¿A cuántas personas les has enseñado la Biblia para que cambien su vida? ¿A cuántas personas les has insistido para que tengan fe en Dios? ¿A cuántas personas les has exhortado para que abandonen el pecado y vivan una vida cercana a Dios? ¿A cuántas? ¿A cuántas? ¿A cuántas? ¿Cuántas personas están aquí hoy porque tú las has invitado? Porque tú les has hablado del Señor, porque las has consolado, porque has orado por ellas. Pues yo veo bancas vacías. Yo creo que si cumpliéramos la misión, no cabríamos. Y habríamos fundado 2 o 3 iglesias hijas. Si estuviéramos cumpliendo todos la misión, todos, porque no estoy diciendo que nadie la cumple, todos, fielmente, todos, sin distracciones, prioridades, hermano, prioridades. Pero nos distraemos. La prioridad del reino de Dios
la prioridad de Jesús al venir al mundo y la prioridad que te fue delegada a ti y que me fue delegada a mí. ¿Estamos cumpliendo hoy con esa prioridad? Les invito a ver un corto video que enfatiza lo que acabo de decir. Voy a pedirle a la pastora Luz María que nos dirija en una oración para finalizar. Después de pedir. Señor, en este momento te pedimos perdón y nos vemos confrontados, Señor, en que nuestras prioridades no están en el orden correcto. Señor, te pedimos perdón por el fracaso de cada uno de nosotros y la suma de cada uno de nosotros que somos iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque la realidad que nos rodea en nuestra Colombia manifiesta la culpabilidad nuestra. Señor, perdónanos porque tal vez cada uno de nosotros, frente a todo lo que pasa, lamentamos o echamos la culpa al gobierno, echamos la culpa a otras situaciones, pero donde sabemos, Señor, que la transformación depende de la transformación del corazón, del alma, que solamente la das tú, no el gobierno. Señor, en esta mañana has hablado y has llamado la atención al corazón de cada uno de nosotros, sin excepción, Señor. Te suplicamos, bendito Dios, que conforme tu palabra en esta mañana nos ha responsabilizado una vez más, suplicamos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que estamos rodeando y haciendo, Señor, cosas que sí son útiles en el ministerio de la iglesia, pero que de verdad, Señor, nos ayudes a entender que la prioridad y por lo que se goza tu corazón y por lo que fue la razón de la muerte de Jesús en la cruz es la salvación.
Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Señor, queremos hacer un compromiso delante de ti, de aprovechar, Señor, y de ser conscientes de que personas se acercan a nosotros porque tú las llevas, las acercas a nosotros con un propósito muy especial: compartir las buenas nuevas. Entonces, Señor, que no desperdiciemos la oportunidad que tú les estás dando a ellos de conocerte, pero también la oportunidad que nos estás dando a nosotros de hacer la tarea del verdadero discípulo. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la fe, la obediencia para cumplir con la prioridad y la tarea que tú nos encomendaste. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Salgamos y has hagamos venido discípulos. a la orilla, lo has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanses, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Salgamos y hagamos discípulos. Amén.